Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase, ya estamos grabando, por favor. Se le dio oportunidad a las personas para que ingresaran a las 7:05. Vamos a dar inicio. Hoy vamos a tener dos grandes temáticas. La primera es las exposiciones que están pendientes. Culminamos la semana 3 con estas exposiciones y damos inicio a la semana 4 con una tarea vamos a dar inicio a la semana 3 con una tarea que tenemos sobre el Código Sustantivo del Trabajo. El día lunes ya damos inicio a todo lo que es la semana 4. Es importante tener en cuenta de que todas estas exposiciones y todas las temáticas que se han desarrollado en la clase van a ser evaluadas. Ustedes saben que por temas ya pues de pandemia y todo eso, toda esta semana, hasta la semana 4 vamos a continuar de forma virtual. Esa fue la directriz que nuestra coordinadora nos informó, pues debido al tema ya pues como tal de la situación de la pandemia. Entonces vamos a seguir trabajando por este medio. Es importantísimo. Ustedes recuerden que lo que es el tema virtual se necesita más responsabilidad, compromiso, disciplina con respecto a las tareas. Recuerden que yo estoy súper atenta a todas las inquietudes que ustedes se les puedan presentar frente a las actividades por medio de WhatsApp. Entonces, cualquier sugerencia, duda, inquietud, asesoría que necesiten adicional a los encuentros virtuales, recuerden que me tienen 24/7 en el WhatsApp. Obviamente, chicos, que hay que tener cierta prudencia y con respecto a las horas, ¿verdad? Hay momentos en que yo voy a estar descansando como todo ser humano, entonces es importante que tengamos en cuenta que las horas que sea pues trabajado en horas laborales. Entonces, les agradezco, por favor, vamos a dar inicio como tal a las exposiciones. Empezamos con Luis Bello, vamos a continuar con Margarita y bienvenida Jessica Enamorado. Continuamos con Jessica y vamos a ir esperando a que los demás se vayan agregando. Listo, vamos a aprovechar por favor el tiempo. Recuerden que esta clase queda grabada, entonces las personas que por X, Y razón no pudieron conectarse en el día de hoy van a estarnos escuchando. Entonces, por favor, Luis, te vas preparando. ¿Necesitas algo para proyectar o sabes Pues, cómo? pues voy a ahora a tratar de compartir la pantalla. Bueno, vamos, sabes que te puedo colaborar, mira, en la parte de abajito, ya tú sabes manejar Meet, ¿verdad? La parte de abajito derecha, hay un cuadrito que dice presentar ahora. Tratas de presentar toda la pantalla completa para que tengamos acceso como tal a la información. Listo, Luis, entonces damos continuidad a la clase.
Profe, ¿me podría colaborar que, no sé, yo esto nunca lo había manejado con celular y se me dificulta un poco? Bueno, Luis, vamos a hacer algo. Comparte por favor la presentación al WhatsApp y yo te la proyecto desde acá, por favor. Nos compartes por favor la exposición por WhatsApp, yo la abro desde acá. ¿Tienes forma de hacerlo? Sí, profe, sí, ya la comparto. Dale pues. Chicos, los demás, por favor, si no tienen mucha experiencia conmigo, van compartiendo sus exposiciones al grupo de WhatsApp y yo con mucho gusto se las voy compartiendo acá y les voy ayudando. ¿Listo? Listo, profe, ya la compartí. Perfecto, Luis, ya la estoy descargando. Luis, ya logras ver la presentación. Sí, profe, ya. Bueno, es toda tuya. Ok. Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Bello y hoy les vengo a hablar sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo acto repentino que le lleva, o sea, le lleva a ocasiones sucesos negativos al trabajador. Ocasiones tales como una lesión orgánica, una permutación funcional, una invalidez o incluso la muerte. Como todos ya debemos conocer, en todo trabajo siempre hay un grado de riesgo. Obviamente uno más que otro. Igualmente se consideran acciones o accidentes de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo la autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo. Mientras un trabajador se encuentre bajo las órdenes de su jefe, no importa si esté fuera de su lugar de trabajo o horas de trabajo y le ocurre un suceso, un accidente, se considera accidente de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado o de los trabajadores o contratistas. Aquí está claro, por eso muchas empresas a veces evitan el traslado de sus trabajadores porque una, eso les genera más costo y dos, para evitarse un tipo de problemas con los trabajadores en caso de accidente, porque de igual manera si el trabajador tiene un accidente al momento de ser trasladado y de igualmente se considera accidente de trabajo. Igual forma se considera accidente de trabajo al que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Aquí este punto sí me pareció algo curioso porque no sé, no, ¿me están escuchando? Sí, claro. Sí, ok. Sí, sin embargo, si tienes alguna duda frente a alguna temática, yo te puedo colaborar. ¿Listo, Luis? Sí, profe, este punto aquí me pareció, eh, me, o sea, me dejó con alguna duda acerca del accidente de trabajo al momento de actividades recreativas, deportivas, pero estando bajo el mando del jefe o del empleador. Sí, lo que se quiere decir es que recuerden que dentro de toda la logística pronto de las actividades de trabajo están todas las actividades recreativas también, ¿verdad? Se considera que si está dentro del horario y está dentro de alguna actividad recreativa y están en el momento, en el trabajo o bajo el mando, por decirlo de alguna manera, si están en una parte de pronto un centro recreacional y están compartiendo actividades netamente laborales y hay un accidente, se considera totalmente accidente de trabajo porque está en este momento, está bajo la subordinación de la persona que está, pues, siendo su jefe en ese momento. Entonces, es curioso en el sentido de que cualquiera podría decir, no, no está haciendo actividades directamente relacionadas con lo que es, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú eres un panadero y no estás fabricando panes en el momento, sino que estás de pronto en una actividad recreativa con tus compañeros de trabajo, pero estás en ese momento bajo la subordinación y cumpliendo los horarios, simple y llanamente, aunque no estés haciendo actividades correspondientes a tu actividad como tal, contractual, a tus funciones específicas, en esas actividades se considera accidente de trabajo porque estás en ese momento bajo la subordinación o bajo el mando de tu jefe. ¿Listo? Es básicamente eso a lo que se refiere. O sea, profe, yo lo que entiendo aquí es que todo lo que se haga bajo las órdenes del jefe o del contratante se considera trabajo, sí, Claro, que está así es. laborando. Así no esté en su hora o en En su su lugar de oficio, trabajo. en su oficio ni en el lugar específico. Si tú estás, por ejemplo, fabricando tus panes y eres un panadero, por decirlo de alguna manera, y tu jefe te dice que vayas a hacer una actividad, por ejemplo, vayas a comprar harina, porque se acabó la harina. Entonces, tú te vas a comprar la harina, no estás en el momento en la máquina, en el horno ni nada, pero estás bajo la subordinación o bajo el mando o bajo las órdenes de tu jefe. Si tienes un accidente, totalmente considerado accidente de trabajo. ¿Listo? Ok. Bueno, ahora les voy a hablar sobre qué es una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional es aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o propia en las actividades que se especifique en el cuadro de enfermedades profesionales. ¿Qué incluye una enfermedad profesional? Es una dolencia que aparece de forma paulatina
y se va agravando por diversos motivos como la continuación, exposición de riesgo que las produce. Como aquí todos sabemos que hay ciertos productos que están elaborados con materiales que de alguna forma tienen una alta toxicidad. Entonces, hay un riesgo de que los trabajadores obtengan una enfermedad por culpa de dicho material. La forma en que se presenta el agente nocivo, las características físicas, biológicas y sociales del individuo. Servicios de prevención para las enfermedades profesionales. Las empresas o servicios de prevención no incluyen en sus evaluaciones de riesgo la valoración de agentes o acciones que puedan producir las enfermedades. Profe, aquí sí me generó una inquietud porque lo que entiendo es que estas empresas se centran más en prevenir los accidentes que en cierto modo prevenir algún tipo de enfermedades o algo así. A ver, lo que pasa con respecto a algunas empresas, ¿cierto? Eh, la ley como tal les exige que tengan todas las herramientas eh, de protección como tal para esos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás en un taller eh, donde definitivamente el grado de toxicidad de pronto de los materiales que utilizan, los químicos, la gasolina, todos estos químicos que hacen de una u otra forma que tú puedas hacer tu labor, es responsabilidad del empleador suministrarte absolutamente todas las herramientas para que tú te puedas cubrir, por ejemplo, usar tapabocas, usar los guantes, ¿cierto? Ellos se enfocan justamente en cumplir con la ley. Las personas que son responsables se enfocan a cumplir en la ley, pero como tal no van a dejar de hacer su actividad porque el químico es nocivo para la salud. O sea, no se puede concentrar porque imagínense, entonces no habría negocio como tal. Entonces, lo que quiere decir la diapositiva es precisamente que las personas o los empresarios se enfocan justamente a lo que es al cumplimiento de la ley con respecto a los instrumentos de protección, más que de pronto a prevenir una enfermedad. Sabemos que hay muchas fábricas que de pronto, o maquinarias o personas que hacen labores que definitivamente le perjudican la vista. Por ejemplo, hay unas funciones que son demasiado de concentración, entonces no tienen, por ejemplo, te voy a silenciar un momentico para poder, para que se pueda escuchar bien, porque hay mucho eco. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Que no, a veces no cumplen todas lo que las reglas de seguridad, porque una persona que debe estar concentrado por altas horas debe tener espacios de pausas activas, ¿cierto? Y eso a veces no lo hacen. Debe tener las herramientas necesarias para cubrirse y evitar una enfermedad a largo plazo. Pero recuerda que hay algo importante y es que independientemente de lo que haga la empresa, ahorita la ley exige que tú te hagas unos exámenes preocupacionales, los cuales pues te evidencian de cómo ingresaste al trabajo, cómo ingresaste antes de y cómo sales después de. Por eso normalmente las personas que trabajan durante un tiempo determinado, durante muchos años, se hacen estos exámenes y mucho para evitar de pronto salir con una enfermedad o alguna situación causada por el trabajo que hacían. Y en muchos casos se detecta definitivamente que la persona llegó bien de salud y que pudo adquirir durante todas esas funciones o actividades que realizaba en el trabajo, pudo adquirir una enfermedad laboral y en ocasiones se puede dar todo el tema de indemnización por esa enfermedad laboral. Entonces, estos casos, denme un segundito.
Este tipo de casos es muy frecuente, sobre todo en empresas que no son conscientes en cuanto al nivel de riesgo que pueden tener sus empleados. No les dan pausas activas, de pronto no le dan las herramientas necesarias o definitivamente a veces lo hacen, pero los empleados son tan tercos o poco responsables que, si nos damos, a veces nos damos cuenta de que tienen las herramientas y no las usan. Y definitivamente es responsabilidad del empleador o de ustedes que van a estar bajo supervisando todo este personal, que definitivamente utilicen las herramientas necesarias para evitar cualquier riesgo o evitar cualquier accidente laboral. Adelante, Luis. Luis, recuerda que yo te silencié, no te estoy escuchando. Luis, Ya, ¿puedes? ya, ya. Sí, sí. No, estaba comentando de que yo vi hace un reporte en televisión de una denuncia que le hicieron en una fábrica de Terní. Estaban denunciando que a los trabajadores no se les brindaba las herramientas necesarias para la fabricación de ese material. Y como ese material está compuesto por, ese producto está compuesto por un material altamente nocivo para los pulmones. Entonces, yo vi que nada más a los trabajadores les brindaban tapabocas y unos simples guantes, e incluso unos trabajadores no utilizaban el tapabocas. Y mostraron cómo era que tenían que estar los trabajadores a estar en contacto con un material altamente nocivo para los pulmones. Entonces eso se generó un problema, una polémica y sí, Sí, este tipo me, de casos nos ayudan a generar conciencia, sobre todo por el cargo que ustedes van a desempeñar cuando ya pues, se puedan graduar. Es responsabilidad de ustedes estar o sea, bajo estricto observación, monitoreo, de que todos los empleados cumplan con todas las especificaciones que se les da como tal según la ley. Y también es responsabilidad de ustedes de que el empleador, o sea, ya sean ustedes los empleadores, los jefes, o sean sus jefes, que cumplan con todas la norma como tal para evitar este tipo de denuncias y evitar realmente ocasionarle un daño a un empleado, a un empleado. Recuerden que si ustedes no tienen esa responsabilidad social, esa humanidad, porque es cuidar al otro, ¿cierto? Eso es tener humanidad. Eh, por evitarse a veces cualquier pesito por ahí, generamos un daño grande a una persona que realmente lo que está haciendo es prestar su servicio. Y más adelante podemos tener demandas como estas en consecuencia a no hacer lo que la ley bueno, continúa. Luis. aquí, ¿qué debe hacer el trabajador ante una enfermedad profesional? Si el trabajador sigue trabajando expuesto a los mismos riesgos, la enfermedad se irá agravando hasta que sea necesaria una baja de mayor o menor duración, lo cual conlleva una pérdida económica para el trabajador, reducción de ingresos y gastos farmacéuticos. Ahora bien, ¿qué debe hacer una empresa ante una enfermedad profesional? Ya como dijo la seño, la profesora, primero que todo, una empresa al momento de la contratación tiene que hacer los respectivos examen médico, saber cómo ingresa el trabajador o la persona aspirante a ese trabajo. Segundo, tiene que brindarle todas las herramientas posibles, sabiendo que es una empresa que maneja materiales de pronto con una alta toxicidad. La empresa tiene que brindarle todo las herramientas al trabajador para que éste esté
de algún modo fuera de riesgo. Y ver que el trabajador, que el aspirante, al momento de no tenga ninguna clase de, no sé, de algún tipo de adicción, ya sea alcohol, cigarrillo o otra sustancia. Bueno, profe, esto sería todo. Gracias, Luis. Chicos, Armando, Diubis, Jessica, Myler, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud de la exposición de Luis Bello? Por favor. Bueno, parece ser que todo está claro. Gracias, Luis. Ya te voy a colocar una nota. Tienes 4.5. Ok, profe. Vamos a continuar con Margarita, por favor. Margarita, te vas preparando. Continuamos con Jessica. Primero Margarita, que está en este momento como Armando Saleme. Gracias. Señor, buenos días, señor. Mi exposición yo la alcancé a hacer el sábado, derecho laboral. Ah, perfecto, perfecto. Listo, Margarita, gracias. Bueno, continuamos con Jessica Enamorado. Básicamente, recuerden que estos espacios son fundamentales para aclarar dudas, inquietudes con respecto a la temática y sobre todo que en este momento las personas que están de forma virtual, es importante que aprovechen estos espacios para hacer las actividades que están totalmente dispuestas en Q10. Veo mucha gente que está virtual, yo entiendo que el tema de Semana Santa, que no, de pronto no quisieron, no pudieron hacerlo el día jueves, y yo entiendo perfectamente eso, pero hoy sábado estuvimos en el horario que ustedes mismos dispusieron, en el horario normal de clase, los virtuales, no sé, veo mucha gente que es virtual que no está en esta clase y estos son los espacios para que se puedan hacer las actividades correspondientes. Entonces, por favor, es importante el cumplimiento, sobre todo de los virtuales. A los presenciales, la mayoría expuso la clase pasada. Entonces, Jessica, continuamos contigo, por favor. Buenos días, profe y compañeros. Profe, le envié al WhatsApp para que me colabore, por favor, porque estoy intentando abrir el documento de mi celular y se demora mucho en abrir. Perfecto, a ver, Jessica. Dame un segundito, ya voy a empezar a compartir. Ay, yo de todas maneras estoy presentando ya. En este momento ya se debe ver la diapositiva, Jessica. Sí, señora. Bueno, adelante. Bueno, mi exposición también habla sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo o accidente laboral es un suceso repentino que produce una lesión, ya sea orgánica o funcional, que provoca la incapacidad, invalidez o incluso muerte del trabajador. Para que el accidente sea considerado como laboral, debe suceder en el momento en que se encuentra realizando funciones laborales y actuando a nombre de su empleador o incluso siendo transportado por un medio de transporte contratado por este. Debemos tener en cuenta que
que dentro de la seguridad social todos tenemos ARL y que esta va por 5 niveles, hasta 5 niveles, del 1 hasta el 5. Y eso depende también del tipo de trabajo que uno realiza o la actividad laboral a la que se dedica, la actividad económica a la que se dedica la empresa. Entonces, dependiendo de ese nivel y del accidente de trabajo que tenga dicho trabajador, pues ahí se ve, la ARL actúa dependiendo del accidente. Eso sí, y como decía la profesora, tiene que ser en horas laborales o incluso cuando estamos por fuera de la empresa, pero estamos ya sea en transporte de la empresa o haciendo algo significativo a esta. No puede ser nada particular. ¿Qué son las enfermedades laborales? Las enfermedades laborales son estados patológicos, consecuencias del trabajo que realiza la persona. Deben ser causados directamente por la actividad o el entorno en donde se realiza el trabajo. Y además, estar catalogados como tal por el gobierno nacional. Las enfermedades laborales dependen mucho del ambiente, ¿cierto? Hay empresas que no mantienen un ambiente adecuado para el trabajador. Aquí en Montería yo he visto muchas empresas que pues trabajan con electricidad, con soldadura y eso, y si ustedes vieran, el lugar de trabajo es cerrado, completamente cerrado. A duras penas cada trabajador tiene un ventilador, o sea, no hay ventilación donde el trabajo permite salir, donde sale humo, donde eso lo respiran los trabajadores, o sea, no hay donde respirar. Entonces, luego vienen las enfermedades, ¿cierto? Y hay muchas enfermedades que no están dentro de lo estipulado por el gobierno. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tienen a los trabajadores? ¿Por qué un trabajador no denuncia eso? Tengo el caso muy cercano de una persona que lleva 30 años laborando en un lugar cerrado y se le presentó una enfermedad cardíaca, pero la enfermedad no está dentro de lo estipulado por la ley. Y es un proceso muy largo demostrar que la enfermedad en realidad se dio debido a las condiciones en las que labora. ¿Puede seguir, profe? ¿Cuál es la enfermedad laboral más común? En Colombia, la enfermedad profesional de mayor ocurrencia es el síndrome del túnel del carpo y el manguito rotador. Ya todos creo que conocen la del túnel carpiano, que es la de la muñeca, y la del manguito rotador es la del brazo, la que va en el hombro. Se presenta dolor en tus manos o brazos al usar el computador. Puede que estés sufriendo de esta enfermedad debido a que esta es causada especialmente por el tecleo constante. Yo creo que hay muchas personas, la mayoría de las personas hoy sufren de la enfermedad del túnel del carpo. Todas las personas que manejamos computador constantemente. Continúe, profe. ¿Dónde puedo encontrar la lista de enfermedades profesionales? El decreto de 1832 de 1995 establece una tabla de enfermedades laborales. Sin embargo, aunque tu enfermedad no se encuentre en ella, si puedes comprobar que la enfermedad profesional que sufres es causada directamente por tu tipo de trabajo, puedes exigir la atención bajo la modalidad de enfermedad laboral. Eso sí, tienes que demostrar cómo los factores del ambiente en donde trabajas o la actividad se desarrolla afectaron tu salud.
Esto es un proceso muy largo, eso tiene que ver un médico, dependiendo de la enfermedad, si sean los huesos, tiene que verlo un ortopedista, tiene que ver hasta un psicólogo, tiene que ver. Esto es un proceso, mira, tienen que ver infinidades de médicos, luego esto pasa por un abogado. La verdad es que el proceso es demasiado largo, sinceramente, lo digo por experiencia propia, es muy largo y la verdad a medida que sucede, que se van dando las cosas, la enfermedad de la persona se va deteriorando más. De todos modos, ustedes saben que el sistema de salud que tenemos también es pésimo aquí en Colombia y sinceramente en vez de ayudarlo, porque creo que la mayoría de las empresas en vez de pensar en el trabajador, en su salud, lo que piensan es en los gastos que conlleva, en lo que ella tiene que gastar. Y desafortunadamente aquí en Montreal hay muchas empresas así. Hay algo que, pues una opinión personal, no sé si la mayoría de ustedes se ha dado cuenta, pues a raíz de la cantidad de venezolanos que hay, yo he tenido que ver venezolanos trabajando en empresas que los tienen ni siquiera una seguridad social, no les pagan absolutamente nada de seguridad social. Pude ver hace poco el caso de un muchacho y trabaja con productos químicos. Y es triste ver, o sea, cómo solamente por estar por la necesidad, cómo trabajan y cómo los tienen, cómo, o sea, pues en cualquier momento puede quemarse sus manos, puede, y la empresa no hace absolutamente nada. Y son empresas, se llaman empresas, y no hacen absolutamente nada por eso. No se atreven a denunciarlo, no se atreven. La verdad es que es muy triste, sinceramente. Jessica acaba de mencionar algo bastante fuerte, porque es real que primero que las empresas, voy a silenciarte un momentito, Jessica, para poder de pronto. Es triste, chicos, aunque está la ley, a veces por necesidad las personas ocultan o son silenciosas frente al riesgo laboral o frente a los derechos que tiene ante la ley. A veces por la necesidad se hacen muchas cosas y no solamente físicas, a veces psicológicas. Tenemos clarísimo de que nos respalda la ley, de que la ley como tal en su letra muerta, porque eso es a veces ser letra muerta, cuando en la Constitución política, cuando en el Código Sustantivo del Trabajo tenemos claro sobre los derechos que tenemos y no lo hacemos valer, simplemente ese derecho se convierte en letra muerta. Y estamos siendo patrocinadores justamente de una desigualdad, de una inequidad y de un abuso laboral. Lastimosamente, precisamente lo que decía Jessica, a veces por necesidad, porque no tenemos otra opción. En Colombia y específicamente en Córdoba no hay mucha industria y eso genera cierta desigualdad frente a ciudades un poquito más desarrolladas, donde hay empresas, tienen más trabajadores, en fin, la gente se calla a muchas cosas, pero la invitación justamente es a colocar un granito de arena bajo la responsabilidad que ustedes como estudiantes de administración de personal, dos, esta guía, quiero que definitivamente después de esta guía ustedes no sean los mismos, tengan esa responsabilidad justamente y esa humanidad de cuidar a esas personas que van a estar bajo su cargo. Porque es que el hecho de que de pronto nosotros sepamos de que esto se hace de esta manera en esta región y en Colombia, nosotros no tenemos que seguir haciendo ese tipo de pronto de injusticias con las personas que son nuestros colaboradores. Entonces mi llamado realmente es, sí, tenemos una gran realidad. La realidad es que hay inequidad, hay injusticia, no se cumple el derecho laboral como tal. Inclusive yo les hablaba en clase de que uno ve mucha desigualdad, eh,
de gente definitivamente aprovechándose de la necesidad de la otra persona. Pero de verdad que ustedes cuando estén, yo sé que aquí hay mucha gente que ya está desarrollando estas funciones, eh, tengan esa humanidad y sobre todo no lo hagan también solamente por humanidad, es por cubrir también ese tema racional de la empresa. Es que a veces los empresarios creen que no va a pasar nada, pero cuando existe el accidente, cuando la persona sufre el accidente laboral, cuando la persona lo demanda y empleados de verdad que han llevado a las empresas a la quiebra en algún momento, pasa entonces lo contrario. Entonces esa empresa, definitivamente por incumplimiento de la norma, por incumplimiento de la ley, puede que se vea envuelta en una situación legal bastante complicada de la cual no puede salir y termina realmente cerrando la empresa, porque casos también se ven de que es la otra cara de la moneda. Cuando ya la persona se cansa de ser abusada, definitivamente demanda y las empresas definitivamente no, o sea, no pueden asumir tanta irresponsabilidad y terminan cerrados. Entonces, nosotros tenemos que ser muy parciales, perdón, muy imparciales en cuanto a ese tema. Tenemos que ser muy conscientes del derecho que tienen nuestros trabajadores, pero también tenemos que ser conscientes de que la empresa debe cubrirse, curarse en salud, hacerlo legal, hacerlo correcto, porque es que el hecho de que aquí no se haga lo correcto, en Córdoba, en Colombia en general, no tenemos que nosotros seguir esa cadena de comportamientos. Entonces nosotros como tal podemos hacer la gran diferencia. Esa es mi invitación. Conocemos la ley y es importante hacerla cumplir. Listo, Jessica, puedes continuar. Jessica, dejo la presentación donde está o la sigo. La siguiente, profe. Pueden negarse a reconocer mi enfermedad como profesional. Sí, existen dos situaciones en las cuales una enfermedad no se reconoce como enfermedad profesional, incluso cuando pueden demostrarse que los factores ambientales o el desarrollo del trabajo han influido en la salud de la persona. Primero, que en el examen médico que realice la empresa antes de la contratación se te diagnostique con esa enfermedad. Recuerden todos que para poder entrar a laborar a una empresa, primero nos hacen una serie de exámenes. Básicamente son exámenes por encima lo que son exámenes de sangre o visual, pero siempre le preguntan a uno si uno sufre alguna enfermedad adicional, que se demuestre que la exposición a los factores ambientales que causan la enfermedad fue suficiente para que la contraigan. Aunque decía la profesora anteriormente, se hace un examen antes de entrar a la empresa y se evalúa también el estado físico de la persona luego de salir de la empresa. Siguiente, profe. ¿Qué debe hacer mi ARL en este caso, en cualquiera de los casos? Si es alguna de las enfermedades laborales, la empresa a través de la ARL a la que te encuentras inscrito debe pagarte una compensación y, de ser necesario, pensión de invalidez, incapacidad permanente, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Es desde la unita más pequeña que tengamos que la perdamos en un accidente laboral, la ARL debe responder. Por eso es necesario que todas las personas estén pendientes cuando van a trabajar, si le están cancelando. Mire, profe, hace muchos años, ¿qué le digo? Como 7, 8 años atrás, hubo un problema aquí con una
con una empresa de esta, una bolsa de empleo aquí en Montería. No voy a decir el nombre, pero vieron muchas personas que no les estaban cancelando, profe. Trabajaban y no les cancelaban nada. Ellos firmaban su contrato, no había ni ARL, ni salud, ni pensión, absolutamente nada. Y a veces va también de parte de nosotros. A veces personas, por lo menos me incluyo yo, que no vamos al médico, no vamos, y así ni siquiera sabemos si nos están pagando salud, ni siquiera eso. Entonces hay que estar muy pendientes en eso. Si es un accidente laboral, la empresa a través de la ARL debe prestarle los servicios necesarios y la atención médica, al igual que una compensación, y debe ser necesario pensión de invalidez, incapacidad permanente, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Si el accidente o la enfermedad no son catalogados como profesionales o laborales, entonces la EPS es la que debe entrar a sufragar los gastos médicos y prestarle la atención necesaria para tu mejoría. Listo, profe. Gracias, Jessica. Ya te voy a colocar. ¿Tienen alguna inquietud frente a la exposición de Jessica? Jessica, una mirada. Buenos días, profe. Buenos días, Mayler. Profe, una pregunta con respecto a lo que dice la compañera con lo de los pagos de los parafiscales. Nosotros como trabajadores podemos solicitar el comprobante de esos pagos al empleador. ¿Eso lo podemos Total, hacer o eso no se puede hacer? totalmente. Claro que sí, totalmente. Vea, Mayler, y le voy a contar que es que aquí en Córdoba tienen esa costumbre. Les digo por mi caso personal, me identifiqué mucho con Jessica. Cuando yo estaba en la universidad, que hace muchos años, eso fue por allá, hace como 17 años, yo todavía no había tenido ni siquiera mi niño. Trabajé en una empresa y la empresa no pagaba ni salud, ni pensión, ni ARL. Gracias a Dios, pues a mí no me pasó nada, pero imagínense, nos dimos cuenta cuando ya culminamos, renunciamos a ese contrato y era indefinido inclusive. Renunciamos porque ya yo pues había tenido, ya me había graduado, iba para otro trabajo, iba para el SENA. Entonces nos dimos cuenta de que nunca nos pagaron pensión, que de vez en cuando, cada 2 o 3 meses, nos pagaban EPS. Entonces, sí, sí se puede, Maile, sí se puede porque pasa precisamente lo que dice Jessica. Y es que nosotros tenemos que ser monitores de esa situación. De vez en cuando es bueno ir al médico, de vez en cuando es importante mirar si nos consignaron las cesantías, todo eso, porque es que a veces somos muy descuidaditos. Hay gente que tiene el nivel de riesgo, también es importante verificarlo. Como decía, no recuerdo, creo que Luis o Jessica, dentro de los niveles de riesgos está del 1 al 5. Y a veces nosotros necesitamos, por la actividad de la empresa, estar en nivel 5. Y la empresa nos tiene en el nivel 1. Cuando hay el riesgo, definitivamente, cuando pasa la situación, ahí vamos a tener inconvenientes con respecto al nivel de riesgo que estaban cancelando. Así pasa con la pensión, así pasa con la seguridad social, con todas las prestaciones sociales como tal, por descuidado. Entonces sí se puede monitorear, sí se puede pedir el comprobante, sí se puede llamar, verificar que yo esté, por ejemplo, si estoy en positiva, la administradora de riesgos laborales positiva, si estoy en la EPS, qué EPS estoy, o sea, verificar realmente en qué nivel de riesgo estoy, verificar si me están pagando la pensión, si estoy dependiendo pues el tipo de contrato, en fin. Las personas que son prestadoras de servicios, ellos son netamente autónomas y verifican porque ellos son los que hacen los pagos, ¿verdad?
pero cuando estamos por contrato, ya sea definido un año o sea indefinido, definitivamente tenemos que monitorear eso. Y sí se puede, claro, sí se puede pedir. Se deben dirigir al Departamento de Talento Humano, específicamente en nómina, para que le suministre toda esa documentación. Listo, Maile, ¿te quedó clara la duda? Maile, Maile, ¿te quedó clara la... Sí, 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 profe, sí, claro. También porque, pues, salvando la responsabilidad del empleador, un caso personal fue que estaban haciendo el pago normal, pero hubo un problema en este caso en especial con la caja de compensación. Y resulta que aparecía la empresa aparecía como suspendida. Y nos dimos cuenta por lo que fuimos a reclamar el subsidio todos los trabajadores de la empresa y salía que no teníamos nada. Entonces hicimos un PQR, realizamos un PQR a la caja de compensación y resulta que en la empresa nos regalaron el comprobante y estaban al día. Y fue un error ahí ya fue en la caja de compensación. A veces es bueno eso por lo que no es culpa de la empresa, sino como de las otras entidades también. Eso sí es verdad. A veces la empresa está haciendo las cosas bien, pero la otra entidad, como toda entidad puede tener dificultades, entonces es mejor verificar pues por ustedes y por salvarle también de pronto la espalda a la empresa como tal. Gracias, Mayler, gracias, Jessica. ¿Alguien tiene alguna otra duda o inquietud? Gracias a usted, profe. Listo, Mayler. Bueno, vamos, Luis, Armando, Jessica. Vamos con Diubis Margot Avilés Montarrosa. ¿Te preparas, Diubis? O ya tú expusiste en presencial, ¿me cuentas, por favor? Buenos días, profe. Sí, ya yo expuse el día sábado. Listo, bien. Bueno, Mayler ya se puso, Adrián Sáenz. Señor, buenos días. Bueno, Ese es el nombre de mi niño. Soy Jennifer Canchila. Si desea, yo puedo seguir. claro que sí, Jennifer, adelante. Jennifer Canchila. Sí. Dale, Jennifer, me cuentas si necesitas apoyo, si quieres enviar la presentación por WhatsApp y yo te la proyecto. Señor, yo se la envié la semana pasada. Es sobre las licencias. Por eso está en el grupo de WhatsApp, imagino. Sí, señora. Vamos a buscarla. Sí. Vamos a ver. Jennifer Canchila, aquí está. Sí. Listo, Jennifer, ya está proyectada, porfa, puedes dar inicio. Ok, señor. Vamos a... Bueno. Ok, bueno, yo le voy a comentar un poquito sobre las licencias. La primera licencia que encontramos es la licencia por calamidad doméstica. Esta, eh, pues todo trabajador tiene derecho a una licencia o un permiso para atender prioritariamente a sus asuntos
que afecten en forma grave a su familia o a su vivienda. Ejemplos que podemos ver es hospitalización de familiares que dependan económicamente del trabajador. Pueden ser hijos, nietos. En las cuestiones de casa pueden ser incendios, robos, inundaciones, temblores, incluso desplazamiento forzado. Esos pues son casos donde el trabajador tiene que estar presente. En esto no aparece un número de días estipulados por ley. Entonces se corresponde al empleador definir la cantidad de días que se deben otorgar. Pues ya ahí tiene que estar pendiente de que no se afecte la actividad de la empresa y también darle tiempo suficiente al empleador para que pueda solucionar su inconveniente. Muchas empresas manejan de 5 a 10 días, pues ya dependiendo la calamidad. En este caso, pues incluso me pareció raro porque tuvimos un inconveniente en la empresa donde yo estoy prestando mi servicio. A una de nuestras compañeras se le incendió la casa de sus papás. Pues, qué hizo nuestro jefe? Le concedió incluso días, pero no se los definió. Él en este caso sí fue un poco accesible, le dio pues tiempo libre, que ella se fuera cuando solucionara sus inconvenientes, regresara. Pero ¿qué tenía que tener ella en cuenta? Que pues se maneja mucho la cuestión telefónica. Ella lo que sí tenía que estar pendiente al teléfono para que recibiera pues las llamadas de los clientes, sus mensajes, y de esos los transmitiera a la empresa para que nosotros pues le diéramos soluciones a ellos y no los dejara pues tirados, digámoslo así. ¿Me puede pasar la diapositiva, sí? Me la pasa, por favor, donde dice licencia de maternidad. Ahí pueden ver un poco más definido. Bueno, también se maneja una licencia de maternidad. Esto es un descanso remunerado de 18 semanas. Ya esta sí está definida por la ley. Otorgándola a una mujer que va a tener un hijo, incluso si es adoptado. En esta, cuando es adoptado, se aplica esta licencia, es desde el día que el niño es entregado formalmente. Cuando es la trabajadora que va a tener su parto, se maneja una maternidad preparto, que sería 1 o 2 semanas antes del parto para que ella ya pues vaya a descansar, dependiendo del criterio médico. Pues si ella puede seguir laborando hasta el día que le toque el parto, puede seguir para que entonces desde ese día pueda utilizar las 18 semanas hacia adelante. Esta licencia es pagada por el empleador, pues dependiendo también el tipo de contrato. Cuando es un contrato laboral, es pagada por el empleador y reconocida por la EPS. Y cuando es un contrato por prestaciones de servicios, sí ya es cancelada solamente por la EPS. Pues ahí tienen en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora. Puede ser en el último año o por el tiempo que lleva de servicio. En la licencia de maternidad se manejan pues ítems, digámoslo así, como la licencia por parto múltiple. Si señor, si desea puede pasar la diapositiva. Cuando es por parto múltiple, se gozan de 2 semanas más, o sea, las 18 normales más las 2 que regalan adicional serían en total 20 semanas. Y cuando son partos prematuros, esa sí es superior a una maternidad normal, porque se extiende por el mismo tiempo que se haya adelantado el parto. O sea que un parto normal le colocan 39 semanas.
si el parto se adelanta 2 semanas, ya también tendría las 18 normales y las 2 que se adelantaron. En total serían también 20 semanas, pues dependiendo el tiempo que este se adelante. Me sigue la diapositiva, señor, porfa, donde está la del aborto. Ahí pues hay más especificaciones sobre las licencias. Bueno, la licencia por aborto. Si la trabajadora en el curso del embarazo sufre un aborto o un parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de 2 a 4 semanas remuneradas. Aquí, para que la mujer tenga este beneficio, tiene que presentarle al empleador un certificado con la confirmación que sufrió el aborto y pues también la indicación del médico pues, del número de días o de semanas que esta trabajadora necesita estar en reposo. ¿Me pasa la diapositiva, por favor? También se maneja una licencia remunerada por luto. Este se le concede al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge o también de la familia hasta segundo grado de consanguinidad. Ahí pueden ser padres, hijos, hermanos, nietos, suegros, abuelos. Esta licencia tiene duración de 5 días hábiles. Hasta el momento, la ley no ha dispuesto que la EPS pague esta licencia, por lo que se entiende que debe cancelarla es el empleador. ¿Me pasa por favor? Sí, ya, sígame. Siga la otra, eso. Al padre también se le concede una licencia al momento de tener un hijo. Ahí pues dice que el esposo o compañero permanente tendrá derecho a una licencia de 8 días. Dice que la licencia remunerada por paternidad opera para los hijos nacidos de cónyuge o de compañera. El único soporte que está obligado el padre a presentar a la EPS es el registro civil de nacimiento del niño, que lo podrá llevar entre los 30 días siguientes a la fecha del parto. Pues no sé si les quedó claro, si tienen alguna inquietud o algo que analizar. Chicos, bueno, yo particularmente vi la presentación supremamente explícita, estuvo muy clara. Por favor, las personas que de pronto deseen ahondar, hay información supremamente valiosa para que ustedes como tal tengan claridad sobre todo el tema de las licencias. Particularmente me pareció que lo explicaste muy bien, pero es importante, chicos, que si tienen alguna duda o inquietud, por favor, este es el espacio para hacerlo. Bueno, parece ser que no hay ninguna duda. Jennifer, gracias, muy amable. Tiene 4.8. Ok, gracias, señor. Muy buena exposición, te empoderaste muy bien del conocimiento. Eso es supremamente importante. No venir de pronto solamente a leer, sino tener como tal el conocimiento. De eso se trata este tipo de exposición. Okay. Entonces, gracias por tu participación. Bueno, continuamos con Luis Sebastián Chávez Granados. Buenos días, profe.
Por Buenos favor, días. me regala un momento, profe. Claro que sí. Vamos a esperar. Mientras que Luis Sebastián se va preparando, yo les voy a ir compartiendo, aprovechando que estoy compartiendo aquí la pantalla. Les voy a compartir, chicos, para su conocimiento. Recuerden que estamos en la semana número 3, pues vamos a culminar la semana número 3 hasta el domingo y hay una actividad que me gustaría explicarles. Voy a aprovechar aquí el momentico que me está dando el compañero para ingresar a la plataforma. Dame un segundito a mirar si tengo. Voy a ir cerrando esto. Bueno, chicos, aquí pueden ver, estamos en la lección número 3. Estas exposiciones las voy a colocar, la clase virtual, la voy a colocar en la lección 3 porque hace parte más que todo de esta tarea, pero culminamos realmente acá. Entonces, esta clase virtual fue la clase pasada. Les voy a compartir la lección número 3 que ya ustedes debieron verla, pero de todas maneras aprovecho para explicar. Ve, hay gente que la ha enviado y todo. Entonces tenemos aquí, les colgué para las personas que de pronto no pudieron comprarlo, el código sustantivo del trabajo, se los colgué aquí como material de consulta. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un mapa mental. Aquí en la guía dice que se debe utilizar herramientas mentefactos, mapas mentales, mapas conceptuales. Entonces decidí hacer la actividad supremamente sencilla. Entonces, donde les digo, buenas tardes, estimados estudiantes, en esta actividad usted tendrá la oportunidad de realizar lectura del código sustantivo del trabajo, pero como tal, chicos, no es que van a hacer toda la lectura del código sustantivo del trabajo, pero sí deben analizar los siguientes interrogantes. ¿Qué es y para qué sirve el código sustantivo del trabajo? ¿Cuál es el artículo 22 del código sustantivo del trabajo? O sea, en fin, preguntas muy enfocadas a lo que es lo que ustedes deben conocer sobre el derecho laboral como tal. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la ley del trabajo en Colombia? ¿Qué es la ley 50? En fin, esto lo van a hacer, van a resolver las inquietudes y después van a plasmar todo esto en un mapa mental. Un mapa mental es cualquier, es una herramienta gráfica en donde usted coloca la temática en el centro, en el núcleo, en este caso, es el código sustantivo del trabajo, que es la temática núcleo, y de ahí se van desglosando todas las preguntas, los interrogantes, pero ¿qué van a hacer? Ustedes simplemente van a colocar el interrogante y la respuesta del interrogante para que pueda hacer un mapa mental. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengan supremamente claro en la actividad número 3. ¿Les quedó claro, chicos? Lo voy a dejar grabadito aquí porque yo sé que hay mucha gente que no pudo estar en la clase y no tiene idea, aunque ya está muy claro lo que hay que hacer, pero de todas maneras, yo me acostumbré a que aunque esté súper claro, hay que explicar la tarea. Bueno, entonces continuamos con Luis Sebastián. ¿Les quedó clara la tarea, chicos? Y hay gente que la hizo. Sí, señora. Listo, Mayler, listo, Luis. Luis Sebastián, por favor, es toda tuya la pantalla. Profe, ya le acabé de mandar Ah, digo yo, bien. para que me haga el favor. No me dijiste que te había muerto, pero Ah, ya enseguida te colaboro. Pensé que lo Ok. estaba haciendo desde allá.
pero ya aquí ya. Listo, Luis Chávez, adelante, dame un segundito y voy a ir cerrando estas otras que las tengo aquí abierticas. Listo, Luis. Buenos días, mi nombre es Luis Chávez, del programa Asistente Administrativo. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema de remuneración de la materia Administración de Personal 2. Por favor, profe, hagan el favor y la diapositiva. Remuneración es el monto económico que recibe el trabajador como contraprestación a cambio por los servicios prestados a favor del empleador. El pago de la remuneración es el principal obligación del empleador. O sea, cabe decir que cuando las dos partes llegan a un acuerdo, pues sabemos que el empleador, si exige que le trabajen, pues también tiene que pagar. Entonces, el empleado se tiene que basar que, ya que el empleador le dijo, bueno, vamos a hacer esto por prestación de servicio o por cualquier contrato, pues sabe que tiene derecho a su dinero obligatoriamente. Profe, por favor. Formas de pago de la remuneración. Las formas de pago de las remuneraciones se efectúan de conformidad con los dispositivos legales vigentes y procedimientos usuales de la empresa. O sea, por tiempo, por rendimiento o resultado o por clases de colaborador. Sueldo y salario. Sueldo es la remuneración asignada a un individuo de forma periódica por razón de su cargo o trabajo. Los pagos se realizados a los trabajadores sobre una base por hora. Cuando... ¿Qué pasó? Salario. Son todos aquellos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Compensaciones de la remuneración. La compensación, sueldos, salarios, prestaciones es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Es el elemento que permite a la empresa atraer y retener los recursos humanos que necesita el empleado para satisfacer sus necesidades materiales. O sea, profe, sistema de remuneración viene siendo todo lo que tiene que ver con el salario, todo lo que viene que ser, pues, también lleva un poquito de los contratos, porque a veces no muchas personas, el empleador viene y le dice, no, te vamos a contratar por tal periodo, bueno, en 2 meses te voy a pagar 2 millones de pesos, para que tú me hagas tal trabajo. Entonces, la persona en esos 2 meses, pues, puede que lo termine antes o lo puede terminar en los 2 meses estipulados, pero se gana los 2 millones de pesos. Otra, Voy a hacer aquí, qué pena, voy a hacer una pequeña intervención okay. porque me gusta puntualizar algo muy fundamental. El tema de la remuneración es supremamente delicado en el sentido de que la ley como tal rige y controla lo mínimo que tú debes ganarte en un trabajo, es el mínimo, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces es importante que eso lo tengamos claro, que lo mínimo es el mínimo. Independientemente el tipo de contrato, existe, ya pues en su momento vamos a hablar sobre los tipos de contratos, pero es importante que esta remuneración no sea de pronto negociada por debajo de esa, Y la ley. de ese monto. Listo, adelante.
Ok, profe. Bueno, como usted lo decía, pues, sí, hay veces que también, como, pues, como es el sistema de remuneración, pues también hay veces que, pues, los empleadores se aprovechan del empleado, ¿sí me entiende? Pues, o sea, lo más casual es que en las empresas contraten y pues den, o sea, den toda la prestación de remuneración, como que paguen horas, que paguen, o sea, los dominicales, o sea, que paguen todas las prestaciones. Pues creo que a eso se lleva el sistema de remuneración. Pues no puedo encontrar un poquito más. Alguien que me ayude y que me Lo que ayude a hay que tener esclarecer un poquito más el tema. Lo que hay que tener claro, Luis, es que dependiendo del tipo de contrato, Exactamente. por ejemplo, si yo soy una persona que gana y tiene un contrato por prestación de servicio, por decir algo, 10 meses, y dentro de esos 10 meses debo tener claro de que no debo estar bajo ninguna subordinación. ¿Qué quiere decir? Que esto no tiene que ser, las funciones pactadas no tienen que ser bajo el cumplimiento de horarios, bajo, bajo subordinación como tal, simplemente es prestación de servicios y a ti te contratan por hacer una labor, tú acuerdas con las personas, por ejemplo, en mi caso, yo acuerdo con ustedes los horarios, vamos a hacer esta clase virtual el sábado, lo vamos a hacer el jueves, lo vamos a hacer. ¿Cierto? Aunque hay unas, de pronto, momentos que son específicos en Sensa, pero eso es una forma de prestar servicio, o sea, no hay una subordinación como tal. Es un contrato por prestación de servicios. No, esa remuneración simplemente se valora un salario, o sea, a ti te dicen, mira, yo necesito que tú me elabores, por ejemplo, estas actividades, estas asesorías en esta empresa. Tú vas a tener un espacio, de pronto, si deseas venir acá o si lo deseas hacer de tu casa. Por esta labor, nosotros te vamos a pagar 500.000 pesos por función o por XY, o sea, se hace el contrato por prestación de servicios bajo unas cláusulas que debe quedar muy claro, o sea, donde debe quedar claro el tiempo, debe quedar claro las funciones, deben quedar claro las cláusulas de pago, dónde se debe pagar el dinero, en fin, entonces te dan un tiempo, tú dices, bueno, en un mes me vas a hacer estas asesorías. Entonces eso es prestación de servicios y tú tienes claro de que por asesoría a empresas, por ejemplo, te van a pagar 500.000 pesos. Entonces ya tú te organizas tu cronograma, se lo presentas a la persona que te está contratando y acuerdan esas pequeñas cosas. A diferencia, por ejemplo, lo que es un contrato a término definido, que ya eso sí genera una remuneración distinta, unas cargas distintas, unas prestaciones sociales distintas, porque ya hay subordinación. Cuando hay subordinación, se necesita el contrato, todo necesita un contrato, preferiblemente que fuese por escrito, aunque los contratos verbales también valen, tienen la misma validez, pero preferiblemente por escrito, donde tú tengas claridad de que, bueno, tienes un contrato por prestación de servicios, a término definido, por ejemplo, un año. Entonces, en un año, como te dije, lo mínimo es el mínimo, entonces tú te ganas el mínimo y tienes derecho absolutamente a todas las prestaciones sociales, tienes derecho a tu prima, a tus días de descanso, tienes derecho a un día de descanso a la semana, tienes derecho a tu liquidación anual, o sea, tienes a tus vacaciones, tienes derecho a todo lo normal, pero en diciembre se te acaba el contrato y te hacen tu liquidación normal correspondiente a tu salario, si es el mínimo, o si es un salario un poquito más del mínimo, se hace un promedio, si por ejemplo estás en ventas, y te liquidan. Y así continúan como tal los contratos. Existen ya contratos a término indefinido que ya definitivamente es importante saber que esos contratos
Como mínimo es a 3 años, o sea, ya después de 3 años en adelante se estipulan contratos indefinidos. Entonces, tú después de 3 años de estar en la misma empresa y ya prácticamente un contrato a término indefinido, ya tienes otras connotaciones, porque ya tú sales a vacaciones, pero tú sabes que no tienes que esperar que te llamen para darte contrato todos los años, sino que simplemente ya sabes que simplemente sales a vacaciones, pero tienes tu contrato ahí, o sea, tienes tu trabajo ahí fijo, ¿cierto? Lo que llamamos muy coloquialmente el trabajo fijo. Ya tiene los mismos derechos que el contrato definido un año, pero ya tienes esa seguridad, es donde se da un poquito más la estabilidad laboral, donde ya tú de pronto no tienes el estrés de que, bueno, tienes un año, pero no sabes si el otro año te van a llamar. La prestación de servicios también genera un tema de estrés, porque no sabes si de pronto sí se van a dar las cosas o no se van a dar las cosas. A menos que en el caso, por ejemplo, la pandemia ha intervenido mucho el tema ya como tal el decreto, ya todo lo que son las notificaciones como tal, las resoluciones, perdón, del gobierno. Entonces, por ejemplo, muchas personas que estaban por prestación de servicios con esta pandemia, el gobierno dijo definitivamente no se pueden retirar personas de su trabajo porque estamos en pandemia. Por ejemplo, la gente de prestación de servicios de SENA le dijeron bajo una resolución, ustedes tienen que seguir contratados el próximo año. Entonces, ahí ya interviene el gobierno frente a la situación. Entonces, son demasiadas connotaciones, demasiadas cosas que es importante tener en cuenta al momento de recibir la remuneración. Entonces, esto es un tema supremamente amplio porque cada contrato trae sus propias obligaciones contractuales, tanto del empleado como del empleador. Entonces, es importante que conozcamos justamente, dependiendo del tipo de contratación, nosotros tenemos derechos y obligaciones y es importante saber exactamente bajo qué tipo de contrato estamos trabajando para de pronto no tener sorpresas. Porque si yo tengo un contrato por prestación de servicios, pero resulta que yo cumplo horario, resulta que yo soy subordinada, resulta que a mí me citan a reuniones, resulta que yo tengo una carga laboral, tengo todo, esto se llama contrato realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que digan el papel de un contrato por prestación de servicios, hay cierta subordinación y esa subordinación se llama, cuando está en la demanda, se llama contrato realidad, que es lo que le ha pasado a muchas instituciones que no saben manejar el tema del contrato de prestación de servicios. Entonces, hay una persona que tiene 20 años por prestación de servicios y toda la vida ha trabajado en esa empresa, toda la vida ha cumplido horarios, hay correos electrónicos en donde se le exigen muchas cosas, entonces eso es contrato realidad. Está bajo la connotación de un contrato de prestación de servicios, pero en su ejecución y en su realidad es un contrato de término indefinido. Entonces hay que tener muy claro todo ese tema, sobre todo ustedes que van a manejar temas de contratación. Es importante que tengan muy claro sobre la ley y sobre las funciones, porque hay mucha gente que dice, bueno, usted viene por prestación de servicios, pero mañana te necesito aquí a las 7. Yo necesito que te vayas a las 8, o sea, ya hay subordinación. Y cuando hay subordinación, de una u otra forma, eso va generando cierta obligación de parte del empleado. Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro y lo hagamos muy bien al momento de hacer ese tipo de contratos. Listo. Bueno, adelante. Profe, una pregunta. Es que mi mamá estaba escuchando aquí, pues, la clase y me preguntó que le hicieron una pregunta. Ella está trabajando por obra y labor. Es necesario, o sea, cuando trabajan hay un contrato por obra y labor, ¿las tienen que liquidar anualmente o no? No. Por obra y labor, simple y llanamente a usted le dicen, bueno, mire, yo necesito que usted me fabrique 20 vestidos. Esa es una labor, o sea, obra y labor.
me haga esta, por ejemplo, eso normalmente lo manejan los arquitectos, los ingenieros, trabajan por obra. Entonces, mire, yo necesito que usted me haga esa urbanización. Esa urbanización no cuesta 1.500 millones de pesos. Listo, bueno, entonces hay esa contratación y hay unos tiempos establecidos y se hace un contrato bajo unas cláusulas. Dentro de esas cláusulas está todo lo que son los acuerdos, ¿verdad? Entonces, dentro de esos acuerdos puede caber todo lo que dice la ley como tal, pero el contrato de labor no tienen que liquidarla a menos que de pronto el empresario diga, bueno, yo la contrato a usted por esta actividad, pero dependiendo cómo me vaya, si le gustan los vestidos y tal cosa, yo le voy a dar una pequeña remuneración, pero eso no está obligado como tal, sino simple y llanamente es una decisión como tal del empleador, como pasa en muchas ocasiones. El empleador a veces no está obligado, pero, por ejemplo, no deja que las personas salgan de su empresa con las manos vacías de pronto cada año, si es por prestación de servicios, sino que les dan una remuneración o una bonificación, se llama eso, como un incentivo por prestar su servicio, pero no están obligados. Ok, profe, gracias. Listo, Luis. Adelante, Luis. ¿Vas a continuar o ya terminar? Ya, profe, ya usted me ya mató todo. Ya Ah, dijo todo. no, yo sí, casi que te dejé sin tema, qué pena. No, profe, pues la idea es pues que como nosotros estamos estudiando esto, pues tengamos conocimiento de todo, porque es que hay muchas personas que están trabajando y pues no conocen sus derechos y pues ni siquiera saben por qué contrato están trabajando, por qué están trabajando. Pues y lo bueno es que nosotros nos empapemos del tema cada día más y pues no nos De, dejemos. de eso se trata, de eso se trata. Listo, Luis Sebastián. Bueno, Adrián, todos, Luis Sebastián. Recuerda, Luis Sebastián Chávez. Luis Sebastián. Tienes Yo- 4.5, Luis Sebastián. Ok, profe. Gracias. Listo. Bueno, ¿quién de los presentes, de los asistentes, está pendiente de exposición? Bueno, ¿tienen claridad sobre la tarea que van a realizar? Está en la semana 3. Por favor, es importante que se desarrollen los tiempos establecidos. Recuerden que ya al entrar lunes estaríamos en la semana 4. Vamos a manejarlo de forma virtual. Yo voy a estar supremamente atenta a las inquietudes que ustedes tengan frente a las actividades que se van a desarrollar en la semana 4. Entonces, ¿qué van a hacer? Por favor, a estudiar mucho, a escuchar muchas de estas presentaciones. Esto les va a servir a ustedes para tener un examen supremamente exitoso. Cuéntame, Luis Sebastián, ¿tienes alguna duda, inquietud? No, profe. Bueno. Estoy revisando también la plataforma yo para ver todo. Sí, hay que estar Pendiente. sí. Bueno, chicos, entonces gracias por su asistencia. Creo que dejó claro la actividad en la semana 3. Hay que estar supremamente pendientes. Lunes entramos a las 4. Va a ser totalmente virtual. Por favor, mucha responsabilidad, mucho compromiso, mucha disciplina. Esto definitivamente, la virtualidad como tal es de disciplina, de interés. ¿Listo? Entonces, gracias por su asistencia, cuídense mucho, bendiciones. Ya voy a grabar voy a subir el video a YouTube y ya voy a compartir el link para que ustedes tengan acceso a esta grabación. Y los demás también. Feliz día. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Gracias. profe. Bueno, Ok, señor, chao. chao, Margarita, cuídate. Bueno, chicos, cuídense mucho y bendiciones.